Saludos mis estimados estudiantes, bienvenidos a este video en el que hablaremos de la ficha pedagógica número 7. Y lo primero que tenemos es un ensayo argumentativo bajo el tema Somos parte de la ciudadanía. Luego tenemos un poema bello y hermoso. Luego se elaborará o elaboraremos una storyboard. Y finalizaremos con unas deliciosas galletas de coco. Hablemos un poco sobre el ensayo argumentativo. Consiste en que tú das tu opinión fundamentada en argumentos. Ya luego hablaremos sobre los tipos de argumentos, ¿de acuerdo? Pero consiste básicamente en redactar tu opinión fundamentada en argumentos. Ahora muy bien, vamos a acercar esto para que lo notes mejor. Fíjate donde dice tema, vas a elegir un tema, luego tesis. Vas a escribir aquí una idea, una opinión que tú tengas, o de acuerdo a tu ficha pedagógica, no hay que hacer problema por esto, de acuerdo a tu ficha pedagógica, también se pueden ver preguntas en la tesis. Así que o bien es una afirmación o bien una pregunta. Luego, te estoy dando lo básico para que comprendas lo que vamos a hacer. Luego vas a tener que escribir todos los argumentos que sustenten tu afirmación o que den respuesta a esa pregunta que elaboraste. Y en tu conclusión, si es que tu tesis fue una pregunta, entonces en tu conclusión vas a escribir tu opinión, tu postura, lo que tú crees, la idea con la que te quedas. Y si fue que en tu tesis escribiste una afirmación, pues en la conclusión haces un llamado a la acción. Lo fuerte de tu ensayo argumentativo es que tiene que persuadir, que tenga que convencer a un lector o a los lectores. Y para ello te valdrás de argumentos, ya hablaremos un poco más sobre esto. Ahora recordemos o leamos recién el objetivo de aprendizaje. Durante esta semana comprenderás que todos los seres humanos somos sujetos con dignidad, obligaciones y derechos en función de responder a problemáticas complejas de índole global, regional y nacional, para promover la búsqueda de un mundo más equitativo y sostenible. Y respecto a los criterios de satisfacción, pues sabrás que tuviste éxito cuando escribas un ensayo argumentativo sobre la importancia de nuestro papel ciudadano para responder a las problemáticas complejas de índole global, regional y nacional para la búsqueda de un mundo más equitativo y sostenible. Además, cuando valores la importancia del trabajo solidario y cooperativo en función de construir una sociedad para la convivencia armónica. Asimismo, que identifiques que las demandas de la población humana inciden en la necesidad del desarrollo de la biotecnología. Y por último, reconozcas la importancia de realizar un uso responsable y ético de las tecnologías de la información y comunicación. Ya sabes que mecanismos de evaluación, pues tu caja portafolio, todo lo que elabores guárdalo en tu caja portafolio, ya sea en físico y si haces algo en digital, pues en tu computadora. Y el nombre del proyecto es ensayo argumentativo. Nuevamente aquí tenemos nuestro ejemplo de ensayo argumentativo. Quizás no lo puedas leer, tranquilo, tranquilo. Solamente es para que veas una estructura global y general. Hablemos un poco de lo que es el ensayo argumentativo que ya te había adelantado hace poquito, que es de qué se trata. Muy bien, empecemos. El ensayo argumentativo se describe básicamente con tres palabras: redacción, opinión y persuasión. La palabra opinión también la puedes entender como juicio de valor, postura, propuesta, idea, tesis. ¿De acuerdo?
De acuerdo a toda tu ficha pedagógica, utiliza todos esos términos para referirse a esto de la opinión o tesis. Vamos con la persuasión. Hay varias formas de persuadir. En este ensayo tienes que persuadir mediante argumentos. Y entre los argumentos están, por ejemplo, si se trata de asuntos de religión, tendrías que, por conveniencia, dado que es un ensayo argumentativo que pretende persuadir, pretende convencer, los argumentos de mayor peso serían los religiosos, aquellos que están respaldados en la Biblia. Y si quieres convencer a, por ejemplo, gente que es muy profesional en un área determinada, pues tus argumentos tendrían que ser basados en la ciencia. Y si pretendes convencer, en este caso, a personas de tu colegio, a estudiantes que aún todavía no tienen una especialización para un determinado tema, pues podrías recurrir a investigaciones. Si quieres convencer a tus vecinos sobre un hecho que aconteció, entonces tú tendrías que hablarles con ejemplos. Inclusive se pueden utilizar refranes, moralejas como argumento, dependiendo a qué público quieres convencer o persuadir. Hablemos un poco del proceso. Y aquí te quiero pedir que tengas muchísima paciencia, porque mientras estás redactando tu ensayo, pues vas a cometer errores, vas a borrar, vas a volver a hacer otra vez, así que mucha paciencia. Pero unas recomendaciones que te da tu ficha pedagógica son, por ejemplo, lluvia de ideas. Primero anota ideas. No te esfuerces tanto por conectarlas entre sí. Anota las ideas que tengas, ¿de acuerdo? En el proceso anota ideas. Si las puedes ir conectando, bienvenido. Pero mientras tanto no te vayas a estresar. Siguiente paso es, por ejemplo, este hermoso ensayo que está aquí, antes de ser tal y como está, de ser redactado de esta manera, pues tuvo todo un proceso, ¿de acuerdo? Que más adelante lo veremos. Otra cosa más con respecto a la estructura. La estructura básica de cualquier escrito, ya sea un simple párrafo u otra obra, tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Más adelante te especifico qué debe haber en la intro, en el desarrollo y en la conclusión para que en verdad se llame ensayo argumentativo. Así que te dejo aquí, te adelanto unos cuantos subtemas que veremos. Así que vamos. Y empezamos con la planificación de tu ensayo. Vamos con el tema. El tema puede ser el que tú quieras, a tu libre albedrío, pero tu ficha pedagógica te da unas recomendaciones. Y aquí tenemos estos temas que tu ficha te recomienda. Ciudadanía global, tecnología, crecimiento poblacional, modelos de desarrollo económico, tendencias comerciales y apoyo comunitario. Son temas que tu ficha pedagógica te sugiere. Es importante que elijas el tema con anticipación. Debe ser lo primero a elegir para que sepas de qué vas a hablar y información de qué vas a buscar. Ahora vamos con las fuentes. Y tenemos aquí las fuentes. Tu ficha pedagógica, si has elegido ya un tema de la ficha, pues también te da unas lecturas que te servirán como fuente. Eso no indica que no debas buscar más, ¿no? Si tienes que buscar en internet, en la biblioteca, algún libro que tengas en casa, consultar a personas que sepan sobre el tema, etc. Bueno, aquí las fuentes. El futuro de la tecnología para el bienestar, crecimiento poblacional, felicidad y ciudadanía, satisfacción de necesidades de los seres humanos y la felicidad, crecimiento poblacional y inclusive una lectura en inglés. Así que tienes todo en la ficha pedagógica para hacer tu ensayo y continuemos con más. Hablemos ahora de la tesis. Recuerda que todo esto lo tienes que ir escribiendo en tu cuadernito. Recuerda que te hablé sobre lluvia de ideas, pues ya puedes ir haciendo lluvia de ideas. Vamos con la tesis. Aún no tienes que estar estructurando la introducción y el desarrollo y todo y la conclusión. Todavía no. Preocúpate más por la lluvia de ideas, por ir seleccionando lo importante. Vamos con la tesis. Fíjate que aquí te he preparado una ficha
para tu fuente. Cuando leas algo sobre el tema que elegiste, anotas la idea que te va a servir como argumento para tu ensayo, el nombre del autor, la fecha de publicación de la obra, claro, título de la obra, la página donde está esa idea que necesitas, inclusive un link. Pegas ahí el link donde se puede conseguir. Esto es importante que llenes esta ficha, porque cuando tengas que hacer las referencias necesitarás estos datos y desde ya tienes que irlos llenando. Ok, te repito una vez más, eliges el tema, eliges las fuentes, o sea, escritos que se refieran a ese tema, vas llenando esta ficha de aquí y ya tienes un as bajo la manga. Ahora, hablemos de la tesis. Tenemos aquí la tesis. Bueno, te pongo primero con un ejemplo. Tema: influencia de la televisión. Y tiene una tesis: la televisión, cultura o droga. ¿Ves que es una pregunta? En este caso la tesis no es una afirmación. Una afirmación sería: la televisión es cultura o la televisión es droga. Esas son afirmaciones. Pero en este caso dice la televisión, cultura o droga. Entonces tú tienes que hacer algo parecido a esto. Algo referente a la frase célebre. Tienes que tener una frase célebre que está aquí mismo. Mira, debajo de la tesis anotas tu frase célebre. ¿De acuerdo? Una frase que lo haya dicho un personaje reconocido. La TV es considerada como un medio de información y entretenimiento, una ventana al mundo, un espejo de la realidad, un sistema reproductor de las relaciones sociales dominantes o un aparato hegemónico. Eso lo dijo Orozco, 1987. ¿Te acuerdas que te hablé de la tablita para tus fuentes, para tus referencias? Pues fíjate lo importante que es, para que no se te olvide anotar quién dijo esto y posiblemente en qué fecha lo dijo. Estamos con frases célebres. Veamos que tenemos argumentos. Hablemos de los argumentos. Yo ya te hablé que los argumentos dependen de a qué público te diriges. Estos pueden ser de índole religiosa, fundamentados en la Biblia. Pueden ser de índole popular, fundamentados en refranes, moralejas. Pueden inclusive los argumentos ser hechos concretos. Pueden ser también lo que dice, por ejemplo, algún científico, alguien especializado en una temática. Todos esos son argumentos. Debes saber cuál te conviene más a ti para convencer a tu lector. La idea que tú expongas, como en este caso de la televisión, tiene que estar fundamentada en algo. Vamos a ver aquí. Argumento, por ejemplo, desde nuestro punto de vista, la televisión ha extendido la cultura entre los telespectadores. Gracias a ella, el 90% de las personas se enteran de las noticias ocurridas en todo el mundo. Fíjate que dice aquí, Gómez, 1991. Esto no es opinión de quien escribe, del autor, o sea, de quien hizo este ensayo, sino que esto es opinión de alguien. Seguramente es alguna persona especializada en estos temas. Mira, Gómez, 1991. Luego continúa, quien hizo el ensayo continúa, también son de gran utilidad los programas que fomentan la solidaridad entre la gente, documentales, los programas deportivos, musicales y buenas películas que fomenten valores humanos, no la violencia ni el consumismo, etc. Fíjate que también se toma como argumento algo que es obvio y que es visible. Efectivamente, en la televisión hay documentales, también se transmiten documentales. Esto no es necesario que lo diga algún especialista en el tema, porque es algo que es obvio, se observa, se lo sabe. Entonces puedes valerte de estas cosas para también dar tus opiniones. Ahora vamos con el contraargumento. Es bueno que coloques contraargumentos para que puedas dar una respuesta a la tesis que planteaste, ¿sí? Porque si solamente pones argumentos a favor, va a haber como un sesgo allí y no vas a tener una opinión que pueda debatir o contradecir, o que no pueda ni inclusive convencer a quien lee. Entonces adelántate a lo que te pueden contraargumentar. Aquí tenemos
No entendemos que si se nos estropea un día la televisión es como si nos faltara algo primordial. ¿Se puede vivir sin ella? Ok, aquí se plantea un contraargumento para luego poder pues sacar una conclusión. Vamos a las conclusiones. Y tenemos aquí. Bueno, una vez que se confronta el argumento con el contraargumento, tú tienes que ya obtener tu postura. ¿Qué es lo que tú crees? ¿A favor de quién estás? ¿O en contra de quién? O quizás digas, no, hay que llegar a un equilibrio. ¿De acuerdo? Veamos. Nosotros pensamos, en conclusión, que en buena parte de la televisión informa, enseña, ayuda y entretiene. Aquí es como que está a favor de la tele, ¿no? Pero el abuso de ella puede llegar a convertirla en indispensable. Aquí ya es como que ya está en contra de la televisión, ¿no? Entonces, ves cómo se hace una conclusión, tesis como que fuera una pregunta y conclusión ya es una postura frente a eso, es una posición frente a eso. Vamos a ver qué más tenemos. Y las referencias, que inclusive están aquí mismo debajo de la conclusión van las referencias. Y aquí están aquellos personajes de lo que te has valido para exponer para sustentar tu tesis, ¿de acuerdo? Aquí está Gómez, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Aquí hay otros autores más como Fuensalida, Orozco. Y bueno, entonces esto aquí lo puedes lograr también con tu ficha. Cada vez que encuentres una idea, una super idea que sirva para fundamentar tu argumento, tienes que anotarla en tu fichita y luego se te va a hacer muy fácil hacer las referencias. Ya te había hablado de las partes del ensayo o la estructura. Introducción, desarrollo y conclusión. ¿Qué escribirás en la introducción? Bueno, primero te dejo en claro que te estoy hablando de acuerdo a las recomendaciones, a las sugerencias, a lo que está en tu ficha pedagógica para que no tengas inconvenientes en tus tareas. Ahora hablemos de la introducción. En la introducción vas a colocar el planteamiento del tema y la tesis. Vas a hacer una pequeña, vas a darle a conocer a tu lector un párrafo pequeño de qué tema estás tratando, a qué se refiere ese tema para que comprenda un poco de qué vas a hablar. Y luego viene tu tesis, debajo va a venir tu tesis planteada. Te recuerdo que la tesis puede ser, de acuerdo a lo que está en tu ficha pedagógica, una afirmación o una duda o pregunta. Y también te recuerdo que, me adelanto acá a la conclusión, que si es una duda, en tu conclusión vas a escribir la postura que tú tienes, tu creencia, con qué verdad te quedas. Y si es una afirmación, pues tienes que invitar a quien lee, tienes que invitarlo a la acción, a que tome iniciativa. Vamos, continuemos con la introducción. Tienes que escribirla en 2 párrafos, ¿de acuerdo? Y tiene que ser súper atractiva. Te recomiendo que utilices frases que causen, ¿cómo se diría? Algo de impacto que llame la atención de la gente. Voy a estar haciendo un video donde te enseñaré algunos trucos de Word para que hagas tu ensayo y ahí enseñarte con un ejemplo. Pero ahorita es necesario que comprendas de qué se trata el ensayo argumentativo, ¿de acuerdo? Vamos con el desarrollo. Como te decía, en el desarrollo tú vas a dar respuesta a esa pregunta o si escribiste una afirmación en la tesis, tú vas a sustentar por qué dices esa afirmación, por qué crees en esa afirmación. Y puedes hacerlo, como te decía anteriormente, con hechos, sucesos que salen en la noticia, pueden ser en los periódicos, ejemplos, cosas que ya han sucedido anteriormente a lo largo de la historia. Hay muchos ejemplos, puedes sustentar lo que tú digas en tu ensayo con cosas que ya han pasado en la historia. Detalles. Puedes dar muchos detalles también. Investigaciones, también te hablé sobre aquello. Buscas en internet, en la biblioteca, en algún libro, investigas sobre un asunto y tienes que tener personas. Aquí en investigaciones, básicamente tienes que tener como respaldo a personas que son expertos en esa temática. Opiniones. También es válido consultar a personas que tienen experiencia, nuestros abuelos, y poner sus consejos, pues también como respaldo de nuestros argumentos.
Eh, ya te digo, depende del público al que te dirijas, depende a quién quieras convencer con tu ensayo. ¿Y cuántos párrafos elaborarás? Pues 3 párrafos. En la conclusión ya te hablé, pero te voy a decir algo más. Que en la conclusión evites introducir nuevos asuntos. Si tú ya estás hablando de un tema, de algo en concreto, no puedes invitar al lector a que conozca otra cosa más, diferente de lo que ya has hablado. Y como te decía también, tienes que afirmar tu propuesta, afirmar en lo que crees. O si ya lo afirmaste anteriormente en la tesis, pues reafirmas nuevamente. Vamos a ver algo sobre la introducción. Fíjate, aquí tenemos un ejemplo de introducción. Todos sabemos que la televisión es un gran invento. Esta transmite programas informativos y culturales que directamente merecen ser vistos. Fíjate que empieza hablando de la televisión, es decir, dando a conocer un poco de qué se va a hablar. Pero hay personas que nada más llegar a casa encienden la tele solo por tener ruido. Para estas personas la televisión es una droga. Y fíjate también cómo esta introducción inicia como con algo polémico, causa un impacto, inquieta a quien lee, dice como una droga. Entonces, bueno, entonces ya está invitando a que la persona se interese por leer este ensayo y también ya le está diciendo de qué trata de la televisión y de alguna manera si es o no es beneficiosa o qué tan beneficiosa es. Veamos algo sobre el desarrollo. Y en el desarrollo puedes notar que hay argumento y contraargumento. Yo ya te había leído este párrafo anteriormente. ¿Sí? Y aquí también se mezclan, no tienes que hacer todo lineal, argumento contra argumento. No puedes también hacer unas mezclas que se lean muy bien con tus opiniones, con alguna mini, ¿cómo se diría? Conclusión que ya estás sacando poco a poco. Vamos a ver. El ejemplo de conclusión, mira, conclusión, también creo que ya te había leído esto. Nosotros pensamos en conclusión que en buena parte de la televisión informa, enseña, ayuda y entretiene. Pero el abuso de ella puede llegar a convertirla en indispensable. Entonces fíjate cómo se inicia con una tesis, una duda, luego se contrapone un argumento con un contraargumento y quien escribió este ensayo ya saca su postura, su conclusión, su opinión y está muy bien sustentada. Hablemos ahora de la redacción. Ok, esta es una parte que a mí me encanta. Primero vas a utilizar palabras de convencimiento, ¿de acuerdo? Para tu redacción, palabras que expresen un sentido positivo, fuerte y cálido. Por ejemplo, brillante. Otra palabra más podría ser oportunidad. Otra más podría ser eficaz, eficiente. Ok, palabras así, palabras positivas, palabras que generen entusiasmo. Es lo más recomendable. Ahora hablemos de la coherencia. Se refiere a que, por ejemplo, si tú estás hablando de la televisión y su influencia en las personas, pues no puedes ponerte a hablar, qué sé yo, de pollos en la granja. No se puede porque no estás siendo coherente, te estás yendo como quien diría por otras partes. Secuencia. Por ejemplo, si vas a hablar sobre la televisión y su influencia en las personas, yo creo que primero deberías hablar, darle a conocer a la gente qué es la televisión. Por ejemplo, alguien que no sepa qué es la televisión, primero debes darle a conocer qué es la televisión y luego hablar de su influencia en las personas. Eso se llama secuencia, debe seguir un orden lógico, un orden para que las personas puedan entender, tu ensayo. Reglas gramaticales, está de más decirte esto. Lluvias de ideas. Sí, primero te recomiendo que no te esfuerces tanto por hacer tu ensayo ya de una vez, tema, introducción, desarrollo, conclusión, referencias, no. Primero ten en claro las ideas, primero haz lluvia de ideas, lluvia de ideas, lluvia de ideas y luego vas ordenando estas ideas. Y finalmente el esquema que ya te había hablado, que es introducción, desarrollo, conclusión, y ya te presento uno más, referencias. Tema, introducción, desarrollo, conclusión y referencias va a ser el esquema a seguir propuesto por tu ficha pedagógica y es muy recomendable que lo hagas así. Recuerda que la introducción tienes que exponer tu tesis de 1 o 2 párrafos, será tu introducción, el desarrollo tus argumentos, contraargumentos, tus opiniones serán de 3 párrafos y la conclusión donde ya das a conocer tu postura
pues será de un párrafo. Y las referencias, ¿te acuerdas que yo te di una tablita? Pues aquí es donde te va a ser útil esa tablita. Y recuerda que estaré subiendo un video donde no solamente te enseñaré truquitos de Word para que hagas tu ensayo, sino que también ya te hablaré con ejemplos, con más ejemplos, para que tengas toda la facilidad del mundo al hacer tu ensayo. Y ya estamos acercándonos a la parte final de tu ensayo. Vamos ahora con la revisión. Una vez que termines tu ensayo y ya has hecho las ideas y esas ideas las has ordenado según la estructura, recuerda tema, tesis, introducción, desarrollo, conclusión, referencias, ya está así ordenadito. Vas a leer, lo vas a leer y ver qué errores encuentras, ver qué cosas están de más, qué le faltaría y vas a corregir. También es bueno que otras personas lo lean y que te den su opinión, si entienden, que no entienden, qué te falta por explicar. Y ahora sí ya puedes elaborar tu última redacción, tu ensayo final con todas esas correcciones. Y por último tenemos la publicación. Bueno, por esta ocasión lo vas a guardar en tu caja portafolio. Cuando se pueda se lo entregas a tu docente porque él lo va a leer en la clase cuando estén todos allí presentes. Entonces vamos a ver qué más hay. Y para que veas que este canal es bien chévere, te voy a dejar un resumen. Primero, recuerda tu tesis, tu idea o pregunta. Luego los argumentos para sustentar esa afirmación que hiciste, esa idea, esa opinión. O argumentos que se contrapongan unos a otros para poder salir de esa duda que planteaste. Y luego hacer tu conclusión. Si tu tesis fue una pregunta, una duda, debes terminar con una aseveración, con una afirmación, con una postura frente a ese tema, con una creencia tuya. Claro, después de haber contrastado diversos puntos, ¿no? Si empezaste con una afirmación en tu tesis, entonces te recomiendo que tu conclusión sea un llamado a la acción. Y bueno, ya me tengo que despedir porque de aquí en adelante ya viene un resumen. Entonces, gracias por ver este video, que Dios me les bendiga y nos vemos hasta la próxima.